Y en nuestro país se habla más de 40 lenguas originarias y además es un derecho de todos los niños y niñas aprender en su lengua originaria. Esto garantiza que pues aprendan mejor y sobre todo lo más importante de sentirse orgulloso, y justamente vamos a hablar de ese tema, ¿no? De tradiciones y costumbres que les enseñamos a nuestras hijas o a nuestros hijos. Y para conversar sobre ese tema tan importante ya se encuentra con nosotros Francisco Roña Córdoba. Él es asesor de la Dirección de Educación Intercultural y Bilingüe del Ministerio de Educación. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Cintia. Buenos días, Michael. Aquí para conversar con ustedes. También un saludo para los radioescuchas de Radio Nacional. Por supuesto que sí. ¿Qué tan importante es para nuestros hijos en el caso del interior del país y también aquí en Lima, ¿no? Entender, comprender y apreciar sobre todo las lenguas originarias. De repente en Lima podemos saber inglés, ¿no? Pero la gran mayoría de repente no sabe quechua. Sin embargo, en el interior del país se hablan otras lenguas y no saben inglés y no saben español. Y generalmente eso hace que las personas como que dicen, no sabe hablar español, no, está como que retrasado, ¿no? Y esa no es la idea. Sí, efectivamente, la diversidad cultural del país en los últimos años se ha venido viendo como un problema, cuando en realidad es una potencialidad. Tener en el país 47 lenguas originarias, tener población hablante de 2 lenguas, tener población que piense en diferentes lenguas, porque eso es lo que tenemos que rescatar nosotros. Ser bilingüe, y nuestros compañeros nativos, compañeros que están allá en lo más profundo de nuestro país, desarrollan su pensamiento en su lengua originaria, desarrollan su conocimiento en lengua originaria. Todas sus formas de pensar, de hacer, están en lengua originaria. Y muchas veces por desconocimiento o por que la diversidad no es vista como un potencial para desarrollar, se les empieza a tratar como que no saben, como que son ignorantes, como que no piensan, cuando en realidad estamos al contrario. Si evaluamos qué hace cada uno y empezamos a buscar información, lo que significa estas acciones y lo que desarrollan, en realidad empezamos a pensar distinto. Por ejemplo, los boras tienen más de 300 formas de clasificación, cuando los castellano hablantes tenemos solo 2, ¿no? Francisco, en realidad una de las riquezas que nosotros tenemos en nuestro país es esta variedad cultural, esa variedad en cuanto a nuestras lenguas también. Qué importante sería poder transmitir a nuestros hijos esas costumbres que nosotros hemos venido, que nos han enseñado nuestros padres y que podemos mantener a lo largo del tiempo y vincularlo con el sector educación, con el nivel educativo. Porque de alguna forma también estamos contribuyendo a mantenerlo vivo dentro de nuestra sociedad. Es importantísimo lo que señalas, porque justamente la educación juega ese rol de articular la escuela con la vida de la comunidad. La escuela no es un ente que está fuera de la comunidad, sino que tiene que ayudar a desarrollar los conocimientos que la comunidad ha construido durante varios años. Claro, Francisco, pero hemos tardado tanto tiempo en nosotros, en realidad, poder reconocernos nosotros mismos, como, por ejemplo, cuando tú llegas de provincia con tus costumbres y le enseñas a tus hijos que se sientan orgullosos de sus raíces, cosa que a veces no pasa dentro del colegio y al contrario viene siendo como un factor de bullying en algunos centros educativos. En muchos de ellos. En muchos de ellos. Lo que pasa es que justamente se han ido, o tradicionalmente se han ido formando patrones de discriminación que ya estaban en el encuentro de la sociedad, y eso se ha ido traduciendo en la escuela. A veces los mismos maestros, hasta por desconocimiento, porque no creo que lo hagan de manera pensada, de manera involuntaria, terminan llamando de mal manera a los estudiantes que son procedentes de otros pueblos. Y es justamente porque no conocemos lo que sabe hacer, lo que ha construido durante mucho tiempo. Imagínate, nuestros antepasados, no es que queramos regresar tampoco la historia, sino que, pero si empiezas a valorar hasta ahora, no pueden descubrir toda la matemática que se ha requerido para hacer, matemática y física, para hacer lo que se ha hecho en Machu Picchu, por ejemplo, ¿no? Y podríamos ir señalando de los conocimientos más comunes, y a veces en la misma salud, cómo ha contribuido los aportes, los saberes de nuestros antepasados y de hoy, los pueblos, de lo que están construyendo. Solamente por mencionar lo de Machu Picchu, porque en realidad el nivel que ha alcanzado la medicina, por ejemplo, también en la selva, ellos solamente usan sus hierbas para tratar de mantener un buen estado de salud. Claro, mira, el Estado, por ejemplo, invierte más en salud, por ejemplo, si entramos al tema, invierte más en curación,
¿no? La parte de la atención que le llaman dentro del sector. Pero nuestros pueblos trabajan la parte de la prevención, que es lo más importante. Si tuviéramos un país que eduque en la prevención de la salud, ¿cuántos recursos ahorraría el Estado, justamente? Entonces, los niños hoy, por ejemplo, un ejemplo concreto, están corriendo, salen del recreo, qué sé yo, y ¿dónde van? Se mojan la cabeza de frente en el caño. ¿Y eso qué les puede causar? Una trombosis, ¿verdad? Pero, ¿qué hacen nuestros pueblos, por ejemplo, del Ande, los aymara, los quechuas? Cuando tienen este problema, lo que hacen es poner sus pies en las acequias o en las aguas, porque ahí está justo el control de la temperatura, y ahí está el cambio, claro, ¿te das claro, cuenta? Efectivamente. Ahí está el conocimiento. Ahí está el conocimiento. Y la vez pasada justamente. que tuve la oportunidad de estar por la selva central, llegamos a una comunidad indígena que en realidad ellos, por ejemplo, se protegían de su control de natalidad a través de hierbas. Usaban las hierbas como nosotros acá en la ciudad usamos los anticonceptivos. Consumen un tipo de hierba para poder ser fértiles y también consumen otro tipo de hierba para, digamos, mantenerse con ese nivel de anticoncepción. Claro, y de paso estás conservando tu organismo, pues con el buen funcionamiento, ¿verdad? Claro, y eso llevarlo a los niveles educativos sería interesante. Claro, eso justamente como Dirección General estamos apostando, esta gestión por lo menos hay toda una voluntad por poder desarrollar aprendizajes, procesos distintos en la escuela. Nosotros tenemos una propuesta pedagógica que es la que le da el marco de cómo debemos trabajar en las escuelas. Ahí trabajamos los enfoques de respeto a los derechos, el enfoque del buen vivir, que para nosotros es nuestra bandera en la propuesta. Claro. Ahí empezamos a recuperar los saberes, porque también es verdad que como son culturas tradicionalmente orales, entonces muchas de las cosas no están escritas y normalmente la gente accede a fuentes escritas. Entonces nosotros hemos empezado todo un proceso que arranca por la normalización del uso de las lenguas. O sea, hay lenguas que, digamos, por más que se dice que son oficiales, de manera general, lenguas amazónicas oficiales, pero necesitan ser normalizadas para su uso. ¿Qué significa eso? Ponerse de acuerdo en el alfabeto que tiene que desarrollar esta lengua y también trabajar algunas guías para que se pueda usar ese alfabeto.